Israel inició esta guerra al lanzar un ataque sorpresa contra Irán el 13 de junio. Y en los días siguientes Irán respondió. Israel atacó a Irán de nuevo, y esto escaló a un conflicto mayor. Ahora, el gobierno de Estados Unidos está profundamente involucrado en esta guerra contra Irán. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaba al tanto de todas las operaciones porque Estados Unidos estaba ayudando a Israel a planificar y llevar a cabo este ataque. A los funcionarios israelíes se les dio una luz verde muy clara por parte del gobierno de Estados Unidos y Donald Trump dio personalmente su aprobación al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. El gobierno de Estados Unidos también proporcionó a Israel información de inteligencia muy importante que se utilizó para atacar a funcionarios iraníes. Y solo 3 días antes de que Israel iniciara esta guerra, Estados Unidos entregó 300 misiles Hellfire a Israel, sabiendo que Israel usaría estos misiles estadounidenses para atacar a Irán. Y después de que Israel comenzó la guerra, el ejército estadounidense se involucró directamente. Esto fue admitido por The Wall Street Journal. El periódico informó, cito, el ejército estadounidense está operando en el aire, en tierra y en el mar para derribar misiles iraníes lanzados contra Israel. Fin de la cita. Agregó que incluso antes de que comenzaran los ataques de represalia de Irán, los aviones de combate estadounidenses, destructores de la Marina y sistemas de defensa aérea en tierra ya estaban posicionados para ayudar a contrarrestar los ataques contra Israel. Esto es aún más evidencia de que el gobierno de Estados Unidos planeó este ataque contra Irán junto con Israel porque el ejército estadounidense ya estaba en posición. El 90% de las víctimas de estos ataques israelíes respaldados por Estados Unidos en Irán han sido civiles. El 90% son civiles. Donald Trump ha amenazado repetidamente a Irán y ordenó una evacuación completa de la capital iraní, Teherán. Había aproximadamente 10 millones de personas viviendo en Teherán y aún así Trump ordenó que todos se fueran. ¿Y por qué es eso? Es porque Estados Unidos e Israel planean bombardear Teherán hasta reducirla a escombros. Esto fue admitido por el Canal 14 de Israel. El medio de comunicación admitió que el objetivo de Israel es desestabilizar y eventualmente derrocar al gobierno iraní. Así que esto no se trata del programa nuclear de Irán. Esto se trata de un cambio de régimen. La estrategia de Estados Unidos e Israel es causar un caos masivo y asustar a la población civil y forzar el desplazamiento de millones de personas, lo que desestabilizará al gobierno. Y luego Estados Unidos e Israel planean bombardear Teherán hasta hacerla trizas. El ministro de Defensa de Israel dijo, cito, Teherán será tratada como Beirut. Fin de la cita. Refiriéndose a la guerra israelí de 2006 contra Líbano, en la que Israel devastó la capital libanesa, Beirut, y bombardeó infraestructura civil, causando un caos masivo. Funcionarios militares israelíes han admitido que no podrían librar una guerra sin el apoyo del gobierno de Estados Unidos, y eso incluye la guerra de Israel contra Gaza, Líbano, Siria y ahora Irán. Estados Unidos está proporcionando a Israel los misiles, los aviones y la inteligencia que está utilizando para atacar a Irán. Esta guerra sería imposible sin el apoyo de Estados Unidos. Y esta es una política bipartidista de Estados Unidos. La administración de Joe Biden le dio a Israel más de 18,000 millones de dólares en armas y municiones, y la administración de Trump también está enviando miles de millones de dólares en ayuda militar a Israel. Así que el punto muy importante que quería dejar claro desde el principio es que esta es una guerra conjunta entre Estados Unidos e Israel. No es una guerra que Israel haya iniciado sin el apoyo de Estados Unidos. No es Israel quien está arrastrando a Estados Unidos a la guerra. El gobierno de Estados Unidos está profundamente involucrado, le dio luz verde a Israel y está supervisando esta guerra contra Irán. Pero hoy quiero responder otra pregunta, que es ¿por qué Estados Unidos e Israel están librando una guerra contra Irán? ¿Cuál es el objetivo de esta guerra conjunta entre Estados Unidos e Israel? Bueno, la realidad es que no hay solo un objetivo, sino varios objetivos. Escribí una lista de las principales cosas que el imperio estadounidense intenta lograr con esta guerra contra Irán.
El primero y más obvio es mantener la hegemonía de Estados Unidos en Asia Occidental, también conocida como Medio Oriente. El segundo es destruir el eje de resistencia anticolonial. Hablaré de eso más adelante. Esta es la alianza de grupos revolucionarios en la región que están aliados con Irán y han estado luchando contra Estados Unidos e Israel. Y al destruir el eje de resistencia, esto haría posible que Estados Unidos e Israel lleven a cabo la colonización total de Palestina, que obviamente es uno de sus principales objetivos. Quiero decir, esta estrategia no es para nada nueva, pero Donald Trump dijo en voz alta lo que muchos callan cuando admitió que Estados Unidos quiere colonizar Gaza y convertirla en un puesto avanzado para el país, especialmente uno donde él podría construir bienes raíces de lujo y obtener ganancias. Estados Unidos se hará cargo de la Franja de Gaza y también haremos un buen trabajo allí. La poseeremos. ¿Sabes? Gaza es interesante, es una ubicación fenomenal. Está junto al mar, el mejor clima. Sabes, todo está bien. Es como se podrían hacer cosas hermosas allí. Pero el imperio estadounidense también tiene varios otros objetivos en la guerra conjunta entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Otro es, obviamente, evitar que Irán desarrolle capacidades nucleares. Irán no tiene armas nucleares, aunque Israel sí las tiene. Y además, el gobierno de Estados Unidos ha intentado durante décadas derrocar o al menos debilitar al gobierno revolucionario independiente en Irán que llegó al poder en 1979 a través de una revolución. Este ha sido un objetivo de larga data. Otro objetivo importante de esta guerra es asustar a otros países de la región que puedan querer alejarse de Estados Unidos y en particular del dólar. Y esto está dirigido especialmente a las monarquías del Golfo, como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, porque estos países exportan mucho petróleo y gas, lo que significa que obtienen muchas divisas, en particular dólares estadounidenses, ya que Estados Unidos impuso un sistema de petrodólar en la región en la década de 1970, obligando a estos países a vender su petróleo y gas en dólares, lo que mantiene la demanda global del dólar estadounidense. Sin embargo, en los últimos años, los países del Golfo Pérsico se han acercado cada vez más a China, que es su mayor socio comercial, e incluso Arabia Saudita ahora está considerando vender su petróleo en la moneda china, el renminbi o yuan, lo que sería un golpe importante para la dominancia global del dólar estadounidense. Nuevamente, voy a profundizar más sobre este tema más adelante. Esto es solo un breve resumen. Así que, nuevamente, uno de los objetivos de esta guerra patrocinada por Estados Unidos contra Irán es preservar el sistema del petrodólar y asegurar la demanda global continua del dólar estadounidense. Relacionado con esto está el objetivo de Estados Unidos de desestabilizar a los BRICS y a la Organización de Cooperación de Shanghái. BRICS es la organización liderada por el sur global que originalmente estaba formada por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, pero que se ha expandido enormemente. Y en 2024, Irán se convirtió en miembro pleno de los BRICS. Irán también se convirtió oficialmente en miembro de la Organización de Cooperación de Shanghái en 2023. Nuevamente hablaré más sobre eso más adelante. Pero el punto es que esta guerra patrocinada por Estados Unidos contra Irán tiene como objetivo dividir al sur global y obstaculizar el proyecto multipolar en el que organizaciones lideradas por el sur global, como los BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghái, juegan un papel clave. Y el objetivo final relacionado con esto es que Estados Unidos quiere romper la asociación entre Irán, Rusia y China, con el objetivo último de aislar a Pekín. Porque Estados Unidos está librando una nueva guerra fría contra China. Esto es la Guerra Fría II. Esto ya se admite abiertamente en Washington. Ya ni siquiera es polémico decir eso. Así que Estados Unidos está tratando de aislar a China separándola de algunos de sus aliados más importantes, y algunos de los socios más poderosos de China incluyen a Rusia e Irán. Por eso el propio Donald Trump admitió que quiere dividir a Rusia y China, porque esta es la estrategia milenaria de dividir y conquistar. Nunca quieres que Rusia y China se unan. Nosotros los unimos. Es una vergüenza la estupidez de lo que han hecho.
Bueno, voy a tener que desunirlos y creo que también puedo hacerlo. Tengo que desunirlos. Si Estados Unidos logra desestabilizar al gobierno revolucionario independiente en Irán e incluso potencialmente derrocarlo, y especialmente si puede dividir a Rusia y China, esto forma parte de la nueva estrategia de Guerra Fría de Washington para aislar a Pekín. Así que pueden ver que esta guerra respaldada por Estados Unidos contra Irán trata de mucho más que solo Israel-Palestina y también es más que solo Asia Occidental, más que solo Medio Oriente. Este es un conflicto con importantes implicaciones geopolíticas y económicas que abarcan todo el mundo. Y en el resto del análisis de hoy voy a repasar punto por punto y explicar los objetivos y la estrategia del imperio estadounidense en esta guerra conjunta entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Ahora, quiero comenzar destacando un excelente punto que hizo Brian Barletta, quien es el presentador del medio de noticias independiente The New Atlas, y realiza una gran labor de investigación. Y Brian Barletta señaló, creo que acertadamente, que Estados Unidos está utilizando a Israel de la misma manera que utiliza a Ucrania, Taiwán y Filipinas para avanzar en su objetivo de confrontar el multipolarismo o la multipolaridad, destruyendo a Irán, que es una nación clave que promueve este proyecto multipolar liderado por el sur global para desafiar el orden unipolar en el mundo que estuvo dominado por el imperio estadounidense en los años 90 y principios de los 2000. Era la única superpotencia en el mundo y Estados Unidos podía imponer su hegemonía sobre la mayoría de los demás países. Brian Barletta señala correctamente que Estados Unidos está utilizando a Israel como un intermediario, específicamente para desviar la culpa y los misiles entrantes, literalmente, lejos de Estados Unidos y hacia su proxy, Israel. Y esto de ninguna manera pretende justificar a Israel por los horribles crímenes que ha estado cometiendo en Gaza, en Siria, en Líbano y ahora en Irán. Por supuesto, Israel es directamente responsable de estos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, pero es importante señalar por qué Israel está llevando a cabo todos estos crímenes horribles, y es en nombre del imperio estadounidense. Esto fue expuesto de manera muy clara en un plan publicado por varios funcionarios del gobierno de Estados Unidos para el think tank con sede en Washington, D.C., la Brookings Institution, que está muy estrechamente vinculada al gobierno estadounidense y básicamente actúa como una especie de brazo externalizado del gobierno de Estados Unidos. En 2009, estos funcionarios del gobierno estadounidense, estos planificadores imperiales de Estados Unidos, publicaron un documento estratégico titulado ¿Qué camino hacia Persia? Opciones para una nueva estrategia estadounidense hacia Irán. Y el capítulo 5 se titula Déjaselo a Bibi, es decir, Benjamin Netanyahu. Así que déjaselo a Netanyahu permitiendo o alentando un ataque militar israelí contra Irán. En este documento, estos funcionarios del gobierno estadounidense en un think tank respaldado por el gobierno de Estados Unidos escribieron que Estados Unidos debería alentar a Israel a atacar Irán. Y esto es lo que dijeron. Cito, Estados Unidos alentaría y quizás incluso ayudaría a los israelíes a llevar a cabo los ataques ellos mismos, con la expectativa de que tanto las críticas internacionales como la represalia iraní se desviarían de Estados Unidos y recaerían sobre Israel. Fin de la cita. Esto es exactamente lo que el imperio estadounidense está haciendo hoy en día. Quiero decir, lo dejaron tan claro, es tan obvio. Trump personalmente le dio luz verde a Israel, él sabía sobre la operación, ayudó a planearla. Trump entregó a Israel cientos de misiles 3 días antes de que Israel iniciara la guerra, y Estados Unidos ha estado proporcionando a Israel miles de millones y miles de millones de dólares en armas y asistencia militar durante décadas, pero especialmente desde 2023. La administración Biden y la administración Trump juntas han entregado mucho más de 20,000 millones de dólares en armas y municiones, misiles y otros equipos militares para llevar a cabo estas guerras por poder en nombre del imperio estadounidense. Y por eso el exsecretario de Estado Alexander Haig dijo célebremente, cito, Israel es el portaaviones estadounidense más grande del mundo que no puede ser hundido. Está ubicado en una región crítica para la seguridad nacional de Estados Unidos. Fin de la cita.
En otras palabras, Israel es un portaaviones insumergible para el imperio estadounidense. Esto incluso fue admitido por el primer ministro más longevo de Israel, básicamente el rey de Israel, Benjamin Netanyahu. Netanyahu dijo célebremente que Israel es, cito, un poderoso portaaviones, fin de la cita, de Estados Unidos. Y por cierto, Netanyahu es estadounidense. Se crió y fue educado en Estados Unidos, fue a la secundaria y a la universidad allí, consiguió su primer trabajo, tuvo la ciudadanía estadounidense 2 veces y solo renunció a ella para poder ser primer ministro de Israel. Pero él es estadounidense y lo que está haciendo es servir a los intereses del imperio estadounidense. Esto me lleva al primer objetivo de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, que es mantener la hegemonía estadounidense en Asia Occidental, también conocida como Oriente Medio. Esto fue claramente expuesto por el Pentágono, el Departamento de Defensa de Estados Unidos, en 1992, en la infame doctrina Wolfowitz. Este fue un plan redactado por el subsecretario de Defensa Paul Wolfowitz, un notorio belicista, y en la doctrina Wolfowitz, él afirmó muy claramente que el objetivo del imperio estadounidense era impedir el surgimiento de cualquier otra superpotencia que pudiera desafiar la dominación de Estados Unidos en el mundo. En ese momento, en la década de 1990, la Unión Soviética acababa de ser derrocada un año antes, en 1991. Estados Unidos era la única gran potencia en el mundo. Era un mundo unipolar dominado por el imperio estadounidense, y escribieron muy claramente en este documento del Pentágono que, cito, el objetivo es impedir que cualquier potencia hostil domine una región crítica para nuestros intereses. Fin de la cita. Y mencionaron varias regiones. Entre ellas estaban Oriente Medio, Golfo Pérsico y también Asia Oriental. Y esas son las 2 principales áreas que hoy en día el ejército estadounidense está apuntando, especialmente bajo Trump. En Asia Oriental, Estados Unidos está militarizando la región para intentar rodear a China como parte de la nueva Guerra Fría. Y ahora, por supuesto, Estados Unidos está utilizando a Israel para librar la guerra en todo Oriente Medio, Asia Occidental, con el fin de rehacer la región, derrocando a todos los gobiernos independientes y apoyando a regímenes proestadounidenses. Y como declararon muy claramente en la doctrina Wolfowitz, el objetivo también es mantener, según palabras textuales, el control de los recursos de una región tan crítica por parte de Estados Unidos. Cierro comillas. Así que si piensas en la geografía de esta región, si miras un mapa, se vuelve bastante claro por qué el imperio estadounidense ha estado tan dedicado a apuntalar este régimen colonial en Israel y por qué esto ha sido bipartidista. Porque está perfectamente ubicado desde el punto de vista geoestratégico y geográfico como una plataforma de lanzamiento para que Estados Unidos pueda librar guerras contra todos los demás países de la región, para mantener el control sobre Asia Occidental, sobre Oriente Medio. Quiero decir, Israel y Palestina son este punto crucial que conecta Asia Occidental con el Mediterráneo, yendo hacia Europa. También conecta Asia Occidental con el norte de África, con Egipto. Así que el imperio estadounidense ha utilizado este portaaviones insumergible en Israel para atacar a Irán, para atacar a Irak. No olvidemos que Estados Unidos invadió Irak 2 veces. Para atacar a Siria después de más de una década de guerra contra Siria, que comenzó en 2011 y que finalmente logró el derrocamiento del gobierno sirio a finales de 2024. Estados Unidos también ha estado atacando Yemen. La administración de Donald Trump libró la guerra en Yemen, continuando la guerra que también fue llevada a cabo por Obama y Biden. Así que Estados Unidos está utilizando constantemente a Israel para desestabilizar a todos los gobiernos independientes de la región y mantener la hegemonía sobre Asia Occidental. Ahora bien, obviamente, no hace falta decir que Asia Occidental tiene las mayores reservas de petróleo y gas natural del mundo. 9 de los 20 mayores productores de petróleo del mundo se encuentran en esta región. Sin embargo, debo señalar que Estados Unidos es el principal productor de petróleo del mundo. De manera similar, 7 de los 20 mayores productores de gas natural se encuentran en esta región, aunque una vez más, Estados Unidos es también el principal productor de gas natural del planeta.
De modo que no es que Estados Unidos necesite este petróleo y este gas. Estados Unidos tiene enormes cantidades de petróleo y gas. Por supuesto, las corporaciones estadounidenses, las empresas de combustibles fósiles con fines de lucro, estarían encantadas de explotar el petróleo y el gas de esta región, que en su mayoría está controlada por empresas estatales. Arabia Saudita, por ejemplo, tiene la enorme empresa petrolera estatal Saudi Aramco, y los demás países del Golfo Pérsico también cuentan con compañías estatales de petróleo y gas. Por supuesto, a Estados Unidos le encantaría privatizar todo esto y venderlo a corporaciones estadounidenses, pero no es que Estados Unidos necesite acceso a más petróleo y gas. Lo que más le preocupa a Estados Unidos es mantener el control sobre el precio global del petróleo y el gas natural. Por eso el gobierno de Estados Unidos, durante muchos años, libró una especie de guerra política contra la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Esta organización fue utilizada de manera famosa en 1973 para declarar un embargo petrolero contra Estados Unidos y otros países occidentales como parte de una protesta por la guerra de Israel. Así que nuevamente vemos paralelismos históricos de cómo Israel actúa como un feroz perro de ataque para el imperio estadounidense en esta región tan estratégica. Y hoy en día Estados Unidos ha logrado en gran medida debilitar a la OPEP porque se ha convertido en el principal productor de petróleo. Pero el punto es que a Estados Unidos le preocupa mucho la posibilidad de que la producción y los precios del petróleo en el mercado global sean utilizados como un arma geopolítica, dado que el sur global, así como Rusia y China, son los principales productores de petróleo y gas natural en el mundo. Así que si ellos se unieran y utilizaran un cartel como la OPEP para controlar el precio del petróleo o el gas, podría causar un daño económico significativo y llevaría a tasas de inflación muy altas. Porque cuando sube el precio de la energía, este es un insumo en prácticamente todas las demás partes de la economía. Así que cuando sube el precio del petróleo y el gas, el precio de todo lo demás también sube. Y esto obviamente ha provocado mucha inestabilidad política en Estados Unidos. Por eso a Estados Unidos le preocupa mucho la estabilidad del precio del petróleo y el gas natural en los mercados globales. Pero de lo que también está muy preocupado Estados Unidos en lo que respecta al petróleo es el sistema del petrodólar. Voy a hablar de esto con más detalle un poco más adelante porque voy a repasar punto por punto los diferentes objetivos de Estados Unidos en esta guerra. Este es un punto importante relacionado con la producción de petróleo y gas en la región. Volvamos a esta lista de objetivos. Estoy dedicando mucho tiempo al primer punto, pero este es el más importante: la estrategia de Estados Unidos para mantener la hegemonía estadounidense en Asia Occidental. También tiene perfecto sentido, al menos desde la perspectiva de los estrategas imperiales, si miras un mapa del mundo y el papel de esta región en los puntos de estrangulamiento geoestratégicos en el comercio de petróleo y otros bienes. 3 de los puntos de estrangulamiento más importantes del planeta se encuentran en esta región, incluyendo el estrecho de Hormuz, Bab el-Mandeb y el Canal de Suez. La Administración de Información Energética del Gobierno de Estados Unidos, la EIA, ha escrito claramente que, cito, el estrecho de Hormuz es el punto de estrangulamiento petrolero más importante del mundo. Fin de la cita. De hecho, el 21% de todos los barriles de petróleo utilizados en el mundo cada día pasan por el estrecho de Hormuz, según datos de 2022. Eso representa una quinta parte de todo el suministro de petróleo del planeta y, sin embargo, el estrecho de Hormuz es diminuto. Si Irán quisiera, esto sería una especie de escenario nuclear, hablando políticamente, pero Irán podría cerrar el estrecho de Hormuz, lo que paralizaría gran parte de la economía global. O, al menos, causaría una inflación muy significativa porque habría una escasez del 21% del suministro mundial de petróleo prácticamente de la noche a la mañana. Pero, de nuevo, este es solo uno de los 3 puntos de estrangulamiento críticos ubicados en esta región. Otro punto de estrangulamiento geopolítico es el estrecho de Bab el-Mandeb, que conecta el mar Arábigo con el Golfo de Adén, el Mar Rojo y luego el Mediterráneo. Este pasa por Yemen y se ha convertido en un importante punto de estrangulamiento geopolítico en los últimos años,
porque el grupo de resistencia yemení, Ansar Allah, conocido popularmente como los hutíes, restringió el acceso al Mar Rojo a los barcos israelíes y a los barcos occidentales de países aliados con Israel en protesta por su guerra en Gaza. Así que hemos visto un claro ejemplo de cómo estos puntos de estrangulamiento pueden ser utilizados como palanca geopolítica para impulsar objetivos políticos concretos. Y el Bab el-Mandeb no es tan estratégico como el Estrecho de Hormuz, pero sigue siendo muy importante. La Administración de Información de Energía estimó que el 9% del petróleo comercializado por vía marítima pasa por el Bab el-Mandeb. Y lo que también es importante es que esto conecta con otro punto de estrangulamiento muy relevante, que es el Canal de Suez, uno de los puntos de estrangulamiento comercial más importantes del mundo. Y para poder atravesar el Canal de Suez, primero tienes que pasar por el Bab el-Mandeb. Así que, desde una perspectiva geopolítica o incluso geográfica muy básica, si simplemente miras un mapa de Asia Occidental, se vuelve muy claro por qué los estrategas imperiales en Washington, que intentan maximizar el poder del imperio estadounidense en todo el mundo, es muy obvio por qué están tan desesperados por mantener el control sobre esta región, especialmente en un momento como el actual, cuando China se ha convertido en el mayor socio comercial de los países de la región y Estados Unidos es cada vez menos importante económicamente. Por eso, Estados Unidos está redoblando su apoyo a Israel y utilizando a Israel como un perro de ataque feroz para desestabilizar y hacer la guerra a todos los países independientes de la región, para amenazarlos y asustarlos, diciéndoles: si se alejan del orden imperial dominado por Estados Unidos, enfrentarán consecuencias graves como el pueblo de Palestina y ahora el pueblo de Irán. Esto nos lleva al segundo objetivo principal de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, que es destruir el eje de la resistencia y llevar a cabo la colonización total de Palestina. Entonces, ¿qué es el eje de la resistencia? Este es el término que se utiliza para referirse a la alianza de grupos anticolonialistas, grupos armados, en toda Asia Occidental, lo que se conoce como Medio Oriente, y donde Irán es el más grande y poderoso. Por supuesto, Irán es un gobierno real, no solo un pequeño grupo armado, pero está aliado con el grupo armado Hezbollah en Líbano, que tiene sus orígenes en la década de 1980 luchando contra la ocupación militar ilegal de Israel en el sur del Líbano. Y por supuesto, en Palestina hay grupos armados que han estado luchando contra la ocupación y el bloqueo ilegal de Israel, y en Gaza el más conocido es Hamás, que es el partido político y el grupo armado que gobierna Gaza. Pero también hay otras facciones palestinas como el Frente Popular para la Liberación de Palestina, que es un grupo socialista con un ala armada. Y en Yemen están los llamados hutíes, que oficialmente se conocen como Ansar Allah. Y Ansar Allah gobierna el norte de Yemen, donde vive la mayoría de la población yemení, y sí, están aliados con Irán, pero no son los llamados apoderados iraníes. Tienen sus orígenes en la lucha indígena yemení contra la forma extremista wahabita del Islam que fue exportada por Arabia Saudita a Yemen y otros países, y además Ansar Allah tiene sus raíces en grupos que apoyaban a Palestina y también se oponían a la invasión ilegal de Irak por parte de Estados Unidos en 2003. Y durante más de una década, Ansar Allah fue ganando influencia y se volvió cada vez más popular, especialmente luchando contra la corrupción en Yemen, y en 2014, el 21 de septiembre, llevaron a cabo una revolución y ahora gobiernan la parte norte de Yemen. Estados Unidos y sus aliados, incluyendo Arabia Saudita, Israel y los Emiratos Árabes Unidos, han estado luchando contra los llamados hutíes, contra Ansar Allah, durante una década, comenzando en 2015, y no han logrado derrotarlos. Pero ellos son otra parte muy importante del eje de la resistencia. Y luego, finalmente, en Irak, tienes a la resistencia islámica de Irak y otros grupos armados, muchos de los cuales se formaron porque estaban luchando contra grupos extremistas como Al-Qaeda e ISIS. Y por cierto, las principales víctimas de estos grupos extremistas como Al-Qaeda e ISIS fueron los musulmanes chiitas porque, ya sabes, obviamente la gran mayoría de los sunitas en el mundo no son extremistas.
Pero estos grupos extremadamente violentos y fascistas como Al-Qaeda e ISIS distorsionan el Islam sunita. Predican una forma muy extrema del Islam sunita y ven a los musulmanes chiitas como su principal enemigo, y en gran medida han matado a muchos musulmanes chiitas en países como Irak, donde los chiitas son la mayoría, y también en Siria, donde los chiitas son una minoría, y también en Yemen, donde la base principal de Ansar Allah son musulmanes chiitas, los Aidíes, que es una secta relacionada con el Islam chiita, aunque su jurisprudencia islámica real es más similar a la de los sunitas tradicionales. Pero el punto es que muchos de estos grupos tienen sus orígenes en el Islam chiita, y por supuesto Irán es el país con mayor población chiita. La gran mayoría de los musulmanes en Irán son chiitas. Pero esto me lleva al último país que anteriormente formaba parte del eje de la resistencia, que era Siria, cuando estaba gobernada por el líder de larga data Bashar al-Assad y su padre Hafez al-Assad. Ellos eran nacionalistas árabes. Siria fue uno de los países de la región que siempre apoyó la lucha palestina y se negó a normalizar relaciones con el colonialismo israelí. Sin embargo, a partir de 2011, Estados Unidos inició una guerra en Siria intentando derrocar al gobierno sirio. La CIA gastó miles de millones de dólares armando y entrenando a los llamados rebeldes, muchos de los cuales luego se unieron a Al-Qaeda e ISIS, muchos de los cuales eran islamistas extremistas, y finalmente tuvieron éxito con el apoyo de Israel, las monarquías del Golfo y Turquía, que es miembro de la OTAN. En conjunto, estos países apoyaron a los llamados rebeldes en Siria y lograron en 2024 derrocar al gobierno sirio. Y ahora Siria está gobernada por el ex líder de Al-Qaeda. No estoy exagerando en absoluto. El llamado presidente de Siria, no electo, desde que el gobierno anterior fue derrocado, es el ex líder de la filial de Al-Qaeda en Siria, la filial de Al-Qaeda más grande del mundo, que se llamaba Jabhat al-Nusra, que más tarde se rebautizó, con el apoyo de Estados Unidos, como Hayat Tahrir al-Sham, HTS. Y el ex líder de Al-Qaeda en Siria es... Anteriormente usaba el nombre de Abu Muhammad al-Hulani y ahora utiliza su nombre de nacimiento, Ahmad al-Ashara. Y él mismo se declaró el llamado presidente de Siria. Él no fue elegido. Así que quiero decir, a la gente le encanta criticar al antiguo gobierno baasista de la familia Assad en Siria. Les encanta criticarlo por ser autoritario, pero Siria hoy en día es igual de autoritaria, si no es que aún más autoritaria. Quiero decir, está gobernada por el ex líder de Al-Qaeda y el gobierno de Estados Unidos ha estado trabajando muy de cerca para normalizar las relaciones y ha estado apoyando al nuevo gobierno sirio liderado por Al-Qaeda, porque ahora Siria está colaborando con Estados Unidos contra Irán en una alianza con Israel. Así que ahora el líder de Al-Qaeda rebrandeado, que es el presidente no electo de Siria, al-Ashara, ha dicho abiertamente que quiere normalizar las relaciones con Israel, algo que el anterior gobierno de Assad siempre se había negado a hacer. Así que está obedeciendo fielmente las órdenes de Estados Unidos. Y tengo que enfatizar que este ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán solo fue posible gracias al derrocamiento del gobierno sirio, y ahora Israel ha colonizado cada vez más territorio sirio. Han destruido el ejército sirio para que no pueda defenderse, e Israel utilizó territorio sirio para lanzar estos ataques contra Irán. Y tengan en cuenta que el importante periódico británico The Telegraph publicó un informe con entrevistas a rebeldes sirios que admitieron que el ejército estadounidense respaldó su operación para derrocar al gobierno de Assad en Siria. Así que, de nuevo, esto deja muy claro por qué Estados Unidos e Israel están librando una guerra contra Irán, porque ya lograron derrocar a Siria y sacar a Siria del eje de la resistencia, e Israel también ha estado librando una guerra en el sur del Líbano contra Hezbollah, el grupo de resistencia libanés que tiene sus orígenes en la década de 1980 en la lucha contra la ocupación ilegal israelí del sur del Líbano. Así que Israel debilitó a Hezbollah y mató a su liderazgo. Israel ha estado tomando el control de Gaza, colonizando Cisjordania, que según el derecho internacional es territorio palestino ocupado.
Estados Unidos, tanto bajo Trump como bajo Obama y Biden, estuvo librando una guerra contra Ansar Allah en Yemen, debilitándolos. Y por supuesto, el gobierno de Estados Unidos invadió Irak 2 veces, en la Guerra del Golfo, y luego nuevamente en 2003 en la Guerra de Irak. Y ahora el objetivo final es Irán, al que Estados Unidos e Israel están atacando actualmente. Esto fue admitido públicamente por Wesley Clark, el exgeneral estadounidense y comandante de la OTAN. En 2007, en una entrevista, él admitió que el ejército de Estados Unidos había hecho planes para derrocar los gobiernos de 7 países en 5 años. ¿Cuáles eran esos 7 países? Irak, Siria, Líbano, Libia, Somalia, Sudán e Irán. Irán era el último país en la lista. Y de esos 7, Estados Unidos logró derrocar o desestabilizar los gobiernos en 6 de esos países: Irak, Siria, Líbano, Libia, Somalia y Sudán. Irán es el último país que queda y ahora Estados Unidos e Israel están atacando abiertamente y de manera directa a Irán. Esto es lo que han estado planeando durante décadas. Él dijo: acabo de recibir de arriba, refiriéndose a la oficina del secretario de Defensa, hoy, y dijo: este es un memorando que describe cómo vamos a eliminar a 7 países en 5 años, comenzando con Irak, y luego Siria, Líbano, Libia, Somalia, Sudán, y terminando con Irán. Esto me lleva ahora a otro objetivo principal de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, que es derrocar la revolución iraní que se remonta a 1979. Este es el levantamiento que fundó la República Islámica de Irán y que desde entonces ha sido un objetivo de Estados Unidos. Ahora es muy importante entender el papel que Irán desempeñaba antes de la revolución de 1979. En las décadas de 1950, 1960 y 1970, Irán estaba gobernado por un rey, un monarca conocido como el Shah. Él fue instalado en el poder en 1953 por las naciones coloniales occidentales después de que la CIA y la inteligencia británica, el MI6, organizaran un golpe de Estado para derrocar al primer ministro democráticamente elegido de Irán, Mohammad Mossadegh, quien era un nacionalista de tendencia izquierdista que había nacionalizado el petróleo de Irán, expulsando a las corporaciones petroleras occidentales. Y Estados Unidos también estaba muy preocupado de que él se inclinara hacia la Unión Soviética en la Guerra Fría original, la primera Guerra Fría que Estados Unidos estaba librando en ese momento. Así que Estados Unidos puso en el poder al Shah, el rey de Irán, y él fue un aliado leal de Estados Unidos durante todo ese periodo, y en ese entonces Irán era una parte clave de lo que se conocía como la política de los 2 pilares. El imperio estadounidense intentó mantener el control sobre Asia Occidental. Arabia Saudita, otro aliado leal de Estados Unidos, era el pilar occidental e Irán era el pilar oriental en esta política de los 2 pilares. Sin embargo, eso cambió en 1979 con la Revolución iraní y la recién fundada República Islámica estuvo muy influenciada por las luchas anticoloniales del sur global, las luchas de liberación nacional, de lo que en ese momento se llamaba el Tercer Mundo. Ahora, es importante entender que en la región, en las décadas de 1960 y 1970, existían muchos movimientos revolucionarios diferentes. Había muchos grupos marxistas y socialistas diferentes. Había comunistas, había nacionalistas árabes de izquierda que también eran socialistas, pero que estaban en contra de los comunistas. Había muchas luchas internas y muchas facciones diferentes. Pero el punto es que durante la Guerra Fría, la Primera Guerra Fría, Estados Unidos estaba librando una guerra brutal contra los grupos socialistas y comunistas en la región. Y Estados Unidos utilizó a Israel, Arabia Saudita y a sus otros aliados para reprimir violentamente a estos grupos revolucionarios. Y luego, cuando Estados Unidos derrotó a muchos de los grupos comunistas, comenzó a apuntar a los grupos nacionalistas árabes laicos, y Estados Unidos, Israel y Arabia Saudita libraron una guerra contra los líderes nacionalistas árabes. El líder nacionalista árabe más famoso fue Gamal Abdel Nasser en Egipto.
Él lideró una revolución en 1952 contra una monarquía patrocinada por Occidente y creó una nueva república nacionalista árabe. Y Nasser inspiró un movimiento de nacionalismo árabe en toda la región. Así que, más tarde, surgió el ascenso al poder de nacionalistas árabes en Irak y luego en Siria se formó el partido Baas, que era un partido que combinaba el socialismo con el nacionalismo árabe. Después hubo una división en el partido Baas entre Siria e Irak, pero tanto Siria, bajo el mando de Assad, como Irak, bajo Saddam Hussein, tenían gobiernos nacionalistas árabes. Y luego, en Libia, estaba el líder revolucionario anticolonialista Muammar Gaddafi, quien también era un nacionalista árabe y socialista. Y después de que terminó la Primera Guerra Fría, la Unión Soviética fue derrocada, y luego el gobierno de Estados Unidos emprendió una serie de guerras de cambio de régimen, derrocando a Saddam Hussein en Irak, quien pertenecía a otra facción del partido Baas, derrocando a Muammar Gaddafi en Libia en 2011, y finalmente derrocando a Assad y al gobierno liderado por el partido Baas en Siria en 2024. Así que el imperio estadounidense y sus aliados, Israel y Arabia Saudita, básicamente lograron derrotar al nacionalismo árabe. Hoy en día ya no existen gobiernos nacionalistas árabes en Asia Occidental. Durante la Primera Guerra Fría, había muchos gobiernos nacionalistas árabes en Egipto, Siria, Irak y Yemen. Pero todos esos movimientos fueron destruidos, así que los comunistas y los socialistas fueron destruidos, luego los nacionalistas árabes fueron destruidos, y después lo que ocurrió fue el surgimiento de grupos nacionalistas islámicos, grupos islamistas, pero no del tipo de grupos islamistas extremistas como Al-Qaeda e ISIS. Surgió una especie de movimiento nacionalista revolucionario del tercer mundo, nacionalista del sur global en países como Líbano con Hezbollah, en Yemen con Ansar Allah y por supuesto en Irán con la revolución iraní. Así que Irán es uno de los últimos bastiones de resistencia anticolonial que el imperio estadounidense y sus aliados regionales han estado intentando destruir para mantener la hegemonía de Estados Unidos sobre esta región. Así que, de nuevo, volviendo a la lista de objetivos en esta guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, obviamente Estados Unidos ha intentado durante décadas derrocar o debilitar al gobierno revolucionario de Irán. Pero otro objetivo de esta guerra es asustar a otros países de la región que puedan querer alejarse de Estados Unidos y del dólar, y especialmente a las monarquías del Golfo Pérsico. Porque Irán ha sido un país clave impulsando la desdolarización, desafiando el papel del dólar estadounidense como moneda de reserva global. De hecho, en los últimos años, Irán ha estado vendiendo cada vez más petróleo y gas en otras monedas. Por ejemplo, Irán ha estado exportando mucho petróleo a China, que es el mayor importador de petróleo del mundo. Y China ha estado pagando ese petróleo no con dólares estadounidenses, sino con su propia moneda, el renminbi, también conocido como el yuan. Esto ha permitido a Irán y China eludir las sanciones unilaterales de Occidente. Estados Unidos ha impuesto sanciones muy agresivas a Irán y también algunas a China. Estas sanciones violan el derecho internacional porque no cuentan con el respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU, pero han devastado la economía de Irán. Por eso, Irán está constantemente buscando formas de evadir el sistema financiero dominado por Estados Unidos, lo que solo ha incentivado aún más su búsqueda de alternativas al dólar estadounidense y su apoyo a un movimiento global creciente de desdolarización. Irán es un actor importante en los mercados energéticos mundiales. Irán está empatado con Irak y China como el quinto mayor productor de petróleo del mundo y es el tercer mayor productor de gas natural a nivel global. Y lo que realmente le preocupa a Estados Unidos es que otros países del Golfo Pérsico puedan empezar a hacer exactamente lo que está haciendo Irán y vender su petróleo y gas en otras monedas, no en dólares estadounidenses. De hecho, esto ya está ocurriendo. Los Emiratos Árabes Unidos han estado vendiendo gas natural licuado, GNL, a China en yuanes, no en dólares.
Y Arabia Saudita, que históricamente ha sido uno de los productores de petróleo más importantes del mundo, incluso Arabia Saudita también está en conversaciones con China para vender su petróleo en la moneda china, el yuan, lo que sería un golpe enorme para el sistema del petrodólar estadounidense. ¿Qué es el sistema del petrodólar? Bueno, para entender esto, tenemos que retroceder a agosto de 1971, cuando el presidente estadounidense Richard Nixon puso fin a la convertibilidad del dólar en oro. Porque antes de eso, remontándonos a la conferencia de Bretton Woods de 1944, al final de la Segunda Guerra Mundial, el dólar estadounidense había estado vinculado al oro a una tasa de cambio fija de $35 por una onza de oro. Nixon puso fin a eso, y desde 1971 el dólar estadounidense ha sido una moneda fiduciaria de libre flotación. Esto significa que el valor del dólar estadounidense en relación con otras monedas está fluctuando constantemente hacia arriba y hacia abajo en el mercado de divisas. Y en la década de 1970 hubo mucha inflación en Estados Unidos y el país intentaba encontrar una manera de estabilizar el valor del dólar para reducir la inflación. Esto fue especialmente después del embargo petrolero de la OPEP en 1973, que provocó que los precios del petróleo se dispararan. Y en 1974, la inflación en Estados Unidos alcanzó el 11%, lo cual fue un récord en ese momento. En 1973, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, lanzó un embargo petrolero contra Estados Unidos y sus aliados occidentales debido a su apoyo a Israel, que estaba ocupando ilegalmente territorios palestinos, egipcios, sirios y jordanos. No olvidemos que esta fue una época muy revolucionaria en los años 70 y que había luchas anticoloniales y de liberación nacional ocurriendo en todo el mundo, así que el sur global se unió y utilizó su poder en el mercado mundial del petróleo para emplear el petróleo como un arma geopolítica contra las potencias coloniales occidentales. Y este embargo provocó de inmediato que el precio del petróleo más que se duplicara y luego, en los años siguientes, a lo largo de toda la turbulencia geopolítica entre 1973 y 1981, el precio del petróleo aumentó 5 veces. Esto fue una crisis enorme y una razón muy significativa de las tasas de inflación altísimas en Estados Unidos y en muchos otros países del mundo durante la década de 1970. Y por cierto, un año y medio después del embargo petrolero de la OPEP, el líder de ese embargo fue asesinado. Era el rey Faisal de Arabia Saudita y había sido muy pro-Palestina y estaba muy enojado por la ocupación israelí del territorio palestino y también por la ocupación de territorios de otros países árabes vecinos. Así que él es quien, como rey de Arabia Saudita, que en ese momento era el líder de facto de la OPEP, supervisó el embargo petrolero de la OPEP y un año y medio después fue asesinado. Pero, de todos modos, el punto es que el embargo petrolero de la OPEP fue una gran llamada de atención para los países imperialistas occidentales que colonizaron la mayor parte del mundo. Les demostró que el sur global, que producía la mayor parte del petróleo del mundo, podía unirse y a través de la OPEP podían usar su influencia en la industria petrolera global para causar un daño significativo a las economías de Occidente. Así que en 1974, un año después del embargo petrolero de la OPEP, la administración de Richard Nixon ideó un plan para crear el sistema del petrodólar. ¿Y qué pasó? En 1974, Nixon envió al secretario del Tesoro de Estados Unidos, William Simon, Bill Simon, a Arabia Saudita para cerrar un trato. Así es como Bloomberg describió su objetivo. Cito: neutralizar el crudo como un arma económica y encontrar la manera de persuadir a un reino hostil, es decir, Arabia Saudita, para que financie el creciente déficit de Estados Unidos con su nueva riqueza de petrodólares. Fin de la cita. Y Nixon dejó claro que no se podía regresar con las manos vacías. Ahora bien, esta estrategia no solo fue diseñada por Nixon, sino también por el todopoderoso secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional de Nixon, Henry Kissinger.
Así que Kissinger y Nixon enviaron al secretario del Tesoro, Bill Simon, a Arabia Saudita. ¿Quién era William Simon? Era un veterano de Wall Street que había sido jefe de la mesa de negociación de bonos del Tesoro en el importante banco de inversión de Wall Street, Salomon Brothers. Y en Jeddah, Arabia Saudita, en 1974, este fue el acuerdo que hizo con los saudíes. Estoy leyendo aquí de Bloomberg. Cito, Simon, mejor que nadie, entendía el atractivo de la deuda del gobierno estadounidense y cómo convencer a los saudíes de que Estados Unidos era el lugar más seguro para estacionar sus petrodólares. Fin de la cita. Y luego, más adelante, cito, el marco básico era sorprendentemente simple. Estados Unidos compraría petróleo a Arabia Saudita y proporcionaría ayuda y equipamiento militar al reino. A cambio, los saudíes reinvertirían miles de millones de sus ingresos por petrodólares en bonos del Tesoro y financiarían el gasto estadounidense. Fin de la cita. Esto fue explicado de manera célebre por el economista Michael Hudson, un buen amigo del programa, en su libro Superimperialismo, la estrategia económica del imperio estadounidense. Él explicó cómo, con la guerra de Corea y luego la guerra de Estados Unidos en Vietnam, Estados Unidos comenzó a tener un déficit cada vez mayor en la cuenta corriente, es decir, un déficit en la balanza de pagos. Estados Unidos estaba importando cada vez más y exportando cada vez menos. Y Michael Hudson explicó, con todos los datos que lo demostraban, que la razón de esto era el imperio estadounidense, las guerras que estaba librando en todo el mundo. El déficit en la balanza de pagos se debía al gasto militar global de Estados Unidos para mantener este imperio con bases militares extranjeras en todo el mundo. Así que después de que Nixon rompiera el vínculo del dólar estadounidense con el oro, la manera en que mantuvo la demanda global del dólar fue obligando a las monarquías del Golfo Pérsico, especialmente Arabia Saudita, pero luego también a los Emiratos Árabes Unidos, Qatar y otros, a vender su petróleo y gas en dólares estadounidenses, lo que significa que los países de todo el mundo que necesitan importar petróleo y gas tienen que conseguir acceso a dólares. Esto mantiene la demanda global del dólar estadounidense y ha permitido que Estados Unidos tenga déficits de cuenta corriente y déficits comerciales cada vez mayores con el resto del mundo durante décadas. Y aún así, la mayoría de los países enfrentarían una grave crisis cambiaria si esto ocurriera. Su moneda caería significativamente frente al dólar y tendrían hiperinflación. La razón por la que esto no sucede en Estados Unidos es porque existe una demanda global del dólar estadounidense, ya que los países necesitan el dólar para pagar importaciones, no solo de petróleo y gas, sino de muchas otras materias primas y productos, porque el dólar es la moneda de reserva global, y porque países con superávits de cuenta corriente y superávits comerciales reciclan los dólares excedentes que obtienen del comercio en deuda del gobierno estadounidense, valores del Tesoro de Estados Unidos y otros activos estadounidenses. Así que, en el centro del privilegio exorbitante que tiene Estados Unidos al imprimir la moneda de reserva global, el núcleo de ese privilegio exorbitante es el sistema del petrodólar, y especialmente las monarquías del Golfo Pérsico vendiendo su petróleo y gas en dólares. Por eso, el hecho de que Irán y los Emiratos Árabes Unidos ya estén vendiendo petróleo y gas a China en yuanes es muy preocupante desde la perspectiva del imperio estadounidense, y Washington teme especialmente la posibilidad de que Arabia Saudita haga lo mismo. Ahora, Arabia Saudita sigue desempeñando un papel muy influyente en el mercado mundial del petróleo como productor de equilibrio, porque se sabe que la empresa petrolera estatal saudí, Saudi Aramco, se utiliza como una herramienta política. Cuando Riad quiere lograr un objetivo determinado, puede aumentar o reducir su producción de petróleo para influir en el precio del petróleo en el mercado global, y Arabia Saudita sigue siendo un actor importante en la OPEP. Por eso, a Estados Unidos le preocupa mucho la posibilidad de que Arabia Saudita se aleje del petrodólar y potencialmente se acerque al petroyuan, o al menos que venda su petróleo en diferentes monedas con distintos socios comerciales.
De hecho, en 2023, The Wall Street Journal publicó un artículo que describía las exigencias que la administración Biden había impuesto a Arabia Saudita como parte de un plan para negociar un acercamiento con Israel. Estados Unidos estaba presionando a Arabia Saudita para que reconociera oficialmente a Israel y abandonara a los palestinos. Y según este informe, el gobierno estadounidense tenía dos exigencias principales. Primero, Arabia Saudita debía cortar sus estrechos lazos con China y segundo, Arabia Saudita debía dar garantías de que vendería su petróleo en dólares, no en la moneda china, el yuan. El Wall Street Journal escribió, cito, "La administración Biden está buscando garantías de Arabia Saudita de que se distanciará económica y militarmente de China. Funcionarios dijeron que Estados Unidos podría buscar garantías de Arabia Saudita de que no permitirá que China construya bases militares en el reino. Los negociadores también podrían buscar limitaciones en el uso por parte de Arabia Saudita de tecnología desarrollada por Huawei de China y garantías de que Riad utilizará dólares estadounidenses y no la moneda china para fijar el precio de las ventas de petróleo". Fin de la cita. Pero el punto a destacar es que Estados Unidos está librando una guerra contra Irán como una advertencia para otros países de la región, diciéndoles que si actúan con demasiada independencia como Irán, si se acercan demasiado a China y Rusia, si venden su petróleo y gas en otras monedas y desafían al petrodólar, enfrentarán consecuencias. Estados Unidos está castigando a Irán, librando una guerra contra Irán y diciéndole a Arabia Saudita, a los Emiratos Árabes Unidos y a Qatar que históricamente han sido regímenes clientes de Estados Unidos, al igual que lo fue Irán antes de la revolución de 1979 bajo el Shah, que no intenten copiar lo que está haciendo Irán, o serán el próximo Irán. Así que finalmente, esto nos lleva a los dos últimos objetivos de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, que están profundamente relacionados y que son el intento de desestabilizar a los BRICS y a la Organización de Cooperación de Shanghái, dividir el sur global y obstaculizar el proyecto multipolar, así como también romper la asociación entre Irán, Rusia y China, con el objetivo de aislar a Pekín en la nueva Guerra Fría. Ahora, ya hablé de cómo la revolución iraní fue una especie de movimiento nacionalista del tercer mundo, de orientación islámica, inspirado por otras luchas del sur global. Irán siempre ha sido un aliado de otros movimientos anticoloniales. Irán es un aliado cercano de Cuba, Venezuela y Nicaragua en América Latina, que tienen gobiernos revolucionarios y antiimperialistas. Irán mantiene buenas relaciones con muchos países de África y se ha acercado mucho a China y Rusia. Y en 2023, la cumbre de los BRICS se celebró en Sudáfrica e Irán fue invitado a convertirse en miembro pleno y, por supuesto, aceptó esta invitación. Y desde el 1 de enero de 2024, Irán es miembro pleno de los BRICS, junto con los 5 miembros originales: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, así como Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Indonesia. Y nuevamente recuerden que estaba hablando sobre el intento de Estados Unidos de imponer su hegemonía en Asia Occidental y el norte de África. Bueno, ahora tienes a Irán, los Emiratos Árabes Unidos y Egipto, que son todos miembros de los BRICS, y todos están en la región. Y Arabia Saudita ha sido invitada a unirse a los BRICS, aunque aún no ha dado una respuesta oficial. Es probable que Riad esté usando eso como una ficha de negociación con Washington y le esté diciendo a Washington, bueno, si nos presionan demasiado, nos uniremos a los BRICS. Así que es una carta que siempre pueden jugar. Pero volviendo a Irán, ahora Irán es un miembro pleno de los BRICS, y cuando Irán se unió oficialmente a la organización liderada por el Sur Global, el medio estatal iraní Noor News publicó un artículo explicando sus objetivos. Señaló que Irán busca, cito, reducir la influencia de las sanciones impuestas sobre su economía. Fin de la cita. También dijeron que los BRICS ayudarán a desafiar el, cito, actual orden mundial unilateral. Fin de la cita. Así que están hablando del orden unipolar dominado por Estados Unidos, de crear un mundo más multipolar, y finalmente, esta es una cita muy importante. El medio estatal iraní dijo que al unirse a los BRICS, esto, cito,
profundizará las relaciones existentes entre Pekín, Moscú y Teherán como los tres principales arquitectos del nuevo orden mundial. Fin de la cita. Así que Irán está diciendo, tenemos una alianza con China y Rusia para desafiar al imperio estadounidense. Así que es obvio por qué el imperio estadounidense está tan preocupado por esto y está intentando hacer todo lo posible para dividir esta alianza. Voy a hablar más sobre eso en un momento, pero también quiero hablar brevemente sobre la Organización de Cooperación de Shanghái, o la OCS. Irán se convirtió oficialmente en miembro de la OCS en 2023, y mientras que los BRICS son más una organización económica y política, la OCS es más una organización de seguridad fundada originalmente para luchar contra grupos extremistas en Eurasia, y los miembros de la OCS incluyen a China, Rusia, Irán, así como India, Pakistán, Kazajistán y varias otras repúblicas de Asia Central. Esta es una organización muy importante para la integración euroasiática, y la OCS ha estado pronunciándose en contra de la guerra de Estados Unidos contra Irán. En una declaración del 14 de junio, el día después de que Israel iniciara la guerra contra Irán, la OCS afirmó que, cito, condena enérgicamente los ataques militares llevados a cabo por Israel. Fin de la cita. Condenó estos hechos como, cito, acciones agresivas contra objetivos civiles, incluyendo infraestructuras energéticas y de transporte, que han provocado víctimas civiles. Fin de la cita. Y denunció estos hechos como, cito, una grave violación del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas. Constituyen una vulneración de la soberanía de Irán. Fin de la cita. Así que, a partir de esa declaración, parecía que Eurasia hablaba con una voz muy clara al condenar esta guerra entre Estados Unidos e Israel. Sin embargo, desde hace años, Estados Unidos ha estado intentando dividir a la OCS, de la misma manera que ha intentado dividir a los BRICS. Y después de que la OCS publicara una declaración, el Ministerio de Asuntos Exteriores de la India emitió un comunicado que se distanciaba de la declaración conjunta publicada por la OCS. Actualmente la India tiene un gobierno muy de derecha liderado por el BJP, que es un partido nacionalista hindú, y su primer ministro, Narendra Modi. Tanto Modi como el BJP son muy pro-Israel. Y de hecho, el principal partido de oposición en la India, el Partido del Congreso, que es de tendencia izquierdista, fue el que originalmente, por cierto, cuando la India cofundó los BRICS, estaba en el poder, no Modi ni el BJP. Pues bien, el Congreso condenó públicamente a Modi por aliarse tan firmemente con Israel, ya que Israel está atacando a Irán, país que históricamente ha mantenido buenas relaciones con la India. Así que la India está sacrificando sus relaciones con gran parte del sur global para mantener buenas relaciones con Israel. Esto demuestra que dentro de los BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghái a veces existen algunas divisiones políticas. Aún así, están de acuerdo en muchas cosas, se podría decir que en un 80% de los temas, pero en un 20% tienen desacuerdos bastante serios. Y por eso el núcleo de este nuevo mundo multipolar, el núcleo de los BRICS y la OCS, es la alianza entre China, Rusia e Irán, y por eso Estados Unidos ha estado tan desesperado por romper esta alianza. Por eso la OTAN, liderada por Estados Unidos, ha estado librando una guerra por poder contra Rusia en Ucrania durante años. Y por eso Donald Trump ha dejado muy claro que está intentando dividir a Rusia y China. Él quiere que Estados Unidos mejore las relaciones con Rusia para aislar a China como parte de la estrategia de divide y vencerás del imperio estadounidense. Escucha cómo Trump lo admite abiertamente aquí. Nunca quieres que Rusia y China se unan. Nosotros los unimos. Es una vergüenza la estupidez de lo que han hecho. Nosotros voy a tener que desunirlos si puedo. Creo que también puedo hacerlo. Tengo que desunirlos. Y no es solo Irán el objetivo. Irán es el objetivo a mediano plazo. El objetivo a largo plazo del imperio estadounidense, el blanco, es China. La meta de Estados Unidos es aislar a China derrocando a todos sus principales aliados. Y esto fue admitido, básicamente, por el CEO de Palantir, que es uno de los contratistas más poderosos del ejército estadounidense y la CIA.
El CEO de Palantir es Alex Karp y es un aliado cercano de Donald Trump, y admitió en una entrevista en 2024 que Estados Unidos es, cito, muy probable, fin de la cita, que luche una guerra en 3 frentes contra China, Rusia e Irán. Eso fue declarado claramente por el CEO de Palantir, y él tiene mucho conocimiento interno porque, nuevamente, Palantir es uno de los contratistas más poderosos del gobierno estadounidense. Y por cierto, The New York Times informó en mayo que Donald Trump está utilizando Palantir para llevar a cabo una vigilancia masiva de los estadounidenses, recopilando datos para crear grandes archivos sobre todos los ciudadanos. Así que Palantir es directamente cómplice de la vigilancia masiva, al estilo Gran Hermano, de todos los estadounidenses en nombre del gobierno de Estados Unidos. Palantir es básicamente un brazo externalizado de la CIA y el Pentágono. De hecho, Palantir recibió originalmente fondos iniciales de la CIA. Fue en parte una creación de la CIA, y uno de los cofundadores de Palantir es el oligarca multimillonario de extrema derecha Peter Thiel, quien también financió la campaña política de J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos. J.D. Vance trabajó para Peter Thiel en su firma de capital de riesgo en Silicon Valley. Así que todas estas corporaciones estadounidenses están involucradas en una guerra contra Irán y China. China es su objetivo principal, porque China es el único país lo suficientemente poderoso como para desafiar la hegemonía del imperio estadounidense, no solo militarmente, sino aún más en términos económicos y políticos. Y todo esto fue explicado claramente por el difunto estratega imperial estadounidense Zbigniew Brzezinski, quien anteriormente se desempeñó como asesor de seguridad nacional de Estados Unidos bajo el presidente Jimmy Carter. En 1997, Brzezinski publicó un libro muy influyente titulado El Gran Tablero de Ajedrez, la supremacía estadounidense y sus imperativos geoestratégicos. Este libro fue publicado unos años después de la caída de la Unión Soviética, y en él, Brzezinski analizaba las formas en que el imperio estadounidense podía mantener su dominio unipolar sobre todo el planeta. Él estaba muy preocupado por la posibilidad de que se formaran alianzas entre países que pudieran desafiar la dictadura global del imperio estadounidense, que es lo que realmente era. Es decir, en los años 90, el imperio estadounidense controlaba básicamente todo en el mundo e imponía sus políticas a todos a punta de pistola. Era una dictadura global dominada por Estados Unidos. Y en este libro, Brzezinski advirtió que, cito, el escenario más peligroso sería una gran coalición de China, Rusia y quizás Irán, una coalición antihegemónica unida no por la ideología, sino por agravios complementarios. Fin de la cita. Y eso es, esencialmente, lo que vemos hoy, una especie de coalición flexible entre China, Rusia e Irán. Por eso, el CEO de Palantir, una empresa respaldada por la CIA y vinculada a Trump, está diciendo muy claramente que el imperio estadounidense se está preparando para la guerra contra Rusia, China e Irán. Estados Unidos ya lleva varios años librando una guerra por poder contra Rusia en Ucrania. Ahora, Estados Unidos e Israel están librando una guerra contra Irán. El imperio estadounidense está utilizando a Israel como su perro de ataque feroz para librar la guerra contra Irán, y China es el objetivo principal. Así que la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán no se trata solo de Asia Occidental o del Medio Oriente. No se trata solo de Palestina. Esto tiene que ver con la estrategia del imperio estadounidense para intentar mantener la dominación global y dividir para reinar. Es una estrategia milenaria, dividir y conquistar. Este es un conflicto verdaderamente global y es un símbolo perfecto de lo que vemos hoy en el siglo XXI, con el surgimiento del nuevo orden mundial multipolar. El imperio estadounidense está haciendo todo lo posible para intentar estrangular al bebé multipolar en su cuna, para evitar que el mundo se vuelva más multipolar, para impedir que el sur global se descolonice verdaderamente, no solo políticamente como lo hizo en los años 50, 60 y 70, sino también económicamente, desafiando el neocolonialismo. El imperio estadounidense está desesperado por intentar salvar el declive de su hegemonía y regresar al mundo unipolar que tuvimos en los años 90 y principios de los 2000,
cuando no había otras superpotencias que pudieran desafiar la dictadura global del imperio estadounidense, que es lo que era. Era una dictadura global, política y económica, controlada por Estados Unidos. Y cualquier país que se resistiera a Estados Unidos, como Cuba, Venezuela e Irán, era castigado con sanciones, bloqueos, intentos de cambio de régimen, intentos de revoluciones de colores y con la guerra. Por eso vemos esta guerra hoy que Estados Unidos está utilizando a Israel para librar contra Irán. Por eso Estados Unidos está librando una guerra por poder contra Rusia en Ucrania, y por eso Estados Unidos se está preparando para una guerra contra China, que es el objetivo final de la nueva Guerra Fría que está llevando a cabo Estados Unidos, porque China es el único país lo suficientemente poderoso como para desafiar la dictadura global del imperio estadounidense. Así que, dicho todo esto, voy a concluir. Sé que este fue un análisis muy largo hoy, pero quería tomarme el tiempo para explicar a fondo por qué Estados Unidos e Israel están librando una guerra contra Irán, proporcionando toda esta información de contexto que casi nunca se menciona en los medios corporativos occidentales. O si se menciona, todo está aislado, y es muy importante reunir todos estos hechos para tener una comprensión integral de esta crisis. Espero que hayas aprendido algo de este análisis de hoy. Espero que lo hayas disfrutado. Soy Ben Norton. Soy el editor en jefe de Geopolitical Economy Report. Quiero agradecer a todos por acompañarme hoy. Por favor, denle like y suscríbanse. Por favor, compartan esto. Nos vemos la próxima vez.